Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias. Y una primera consideración general sobre todo el ciclo es que los conferenciantes lo que hacen es regalarnos a los presentes, y los que no están se lo pierden evidentemente, su saber, su conocimiento, alcanzado después de muchos años de trabajo, de labor muy intensa, y todo gratis et amore, Les pagan hasta la gasolina, como nos suele pasar a todos los que andamos por ahí haciendo bolos de esta naturaleza, ¿no? En fin, a lo mejor tenemos que habernos dedicado a otra cosa, por lo menos cosas en las que se cobre con cierta asiduidad. Pero vamos, básicamente si estamos aquí hoy con Daniel García de la Cuesta, es porque es un personaje singular, rara avis. Pertenece a esa categoría de seres humanos que nacen llenos de curiosidad, de interés y de necesidad de satisfacer esa curiosidad y de desarrollar un interés progresivamente cada vez más intenso, para finalmente convertirse en personas que son inexcusables y que son fundamentales. Adelantando cualquier idea, yo puedo decir que Dani es de los que hacen patria. Hace patria a la gente que aporta capital. Y la aportación de elementos culturales o de conocimiento cultural es aportar un capital. Lejos de lo que dicen tantos políticos, primero desarrollémonos económicamente, que después defenderemos la cultura, es al revés. La cultura genera riqueza, siempre. Y eso lo saben muy bien los países punteros. Crear cultura es crear riqueza. Bien, pues esa riqueza es de la que nos va a hablar, o esa riqueza la va a exponer, nos la va a ofrecer ahora Dani, que es un personaje hiperactivo, productivo, dinámico, inquieto, como ya dije, optimista y por ello siempre alegre. Es una persona satisfecha porque logró el equilibrio extraordinario de, dedicando sus ratos libres y su propia capacidad económica, es un miembro de la administración pública, podemos decirlo así. No es ni un académico ni tiene una profesión relacionada con lo que hace. Pero a base de constancia y de ratos libres logró realizar una carrera sorprendente y extraordinaria. Y sobre todo variopinta. Es un hombre muy polifacético, como vamos a ver. Bien, yo no tengo por qué extenderme demasiado, aunque apunté aquí a vuela pluma algunas cosas y... ¿qué se puede decir? Vamos a ver. ¿Cómo andamos de organistro? Organistro es un palabra duro, ¿eh? ¿Cómo andamos de organistro? Pues lo va a explicar, ¿eh? ¿Qué es eso del organistro? Él trabajó en cosas como el organistrum antes del propio organistrum. De momento parece una cosa enigmática, pero está claro que vamos a romper el enigma muy pronto, ¿no? O cosas como les tables tañides o las tablas tañidas, que era un asunto que a mí personalmente me interesaba muchísimo en su momento, y charlamos sobre esta cuestión hace años, ¿no? Y buscando muchas cosas de este tipo, buscando información para aclararse él con todo lo que es la construcción musical en sus diversos frentes y modalidades, pues anduvo lógicamente persiguiendo esa información por sitios tan, bueno, si no recónditos y distantes de Gijón, ¿no? Meteora, Bucovina, Rumanía, en fin. Fue también intérprete musical. Formó parte de grupos tan sumamente conocidos en la historia del folclore moderno o de la música moderna asturiana, grupos como Beleño, Giverdón, Merlín, que todos los que están un poquitín en el asunto pues conocen perfectamente y recuerdan, claro está. Eso significa que estuvo también metido en el mundo discográfico, en el mundo de la creación musical, en última instancia, ¿no? Al mismo tiempo, Dani fue pasando de instrumento a instrumento, empezando por la guitarra, siguiendo por la gaita, entre otros, el arpa, la flauta, la percusión, la bandurria. Yo creo que solo le falta tocar pues, la pandereta, pero seguramente, o también, alguna vez. Bien, actualmente, por ejemplo, está colaborando con un grupo que trabaja sobre música sefardí, lo que demuestra que efectivamente el arco de intereses y de curiosidad cada vez se abre más. Al final es un enorme abanico, ¿no?, que habrá que sujetar con las dos manos, ¿eh? Y luego hay una faceta, entre las muchas, yo estoy simplificando de una forma brutal. Yo tengo aquí un libro, precisamente, de hace años, ya hace 10, 12, 14 años, yo no sé, o más, que es La bandurria y el rabel, bueno, está colocado ahí, y en el que Dani muestra, primero, una pequeña visión de su itinerario hasta entonces, que es una cosa tremenda, riquísima, variada. Aparte del interés del libro, a mí me encantan las ilustraciones, que siempre procuro seleccionar ilustraciones absolutamente ricas en contenido y diversas y tal, pero claro, hay una parte final en la que, claro, yo la abro y resulta que hay partituras para
utilizar, por ejemplo, el Ravel o la música popular. Yo, claro, cuando veo una partitura, para mí es como ver una tablilla cuneiforme. Sé que es una tablilla cuneiforme, pero no tengo la menor idea qué dice, ¿no? Bien, somos más ignorantes de lo que debiéramos, evidentemente. Y, como digo que es un hombre polifacético, pues a Dani le debemos, por ejemplo, una exposición hace años en el Jovellanos de Gijón sobre parte de la historia de nuestro ciclismo, porque en su genética está la historia del ciclismo asturiano, del fútbol, del rugby, etcétera, porque ¿qué era? ¿Bisabuelo tuyo? Bueno. Tu abuelo directamente, ¿no? Bueno, pues su abuelo, a ver dónde tenía yo el nombre del abuelo, para no equivocarme, Marceliano, es que uno se puede despistar y llamarlo Marcelino, y seguramente que no le gustaría nada, ¿no? Marceliano de la Cuesta fue uno de los introductores del rugby en Asturias, del fútbol, en el Arenal de San Lorenzo, echando los primeros partidos, ¿no? Pasándose del balón oblongo del rugby al balón esférico, lo que significa efectivamente esa curiosidad continua. Y, por supuesto, la historia del ciclismo asturiano está vinculada a esta familia de muchas formas. Ciclismo de competición y ciclismo de producción. Puesto que la tienda más conocida que había y el taller más conocido de bicicleta en Gijón, inaugurado en 1903, era justamente de la familia de la Cuesta, ¿no? Es decir, que tocaba todas las flautas, aparte de la bandurria, ¿no? Y yo creo que si yo hubiera preparado esto con tiempo, pues me habría metido en un berenjenal, porque terminaba dando una conferencia completa y luego a Dani lo invitábamos a ir a coger la alza. Pero es él el que tiene que seguir hablando. En consecuencia, yo me retiro. Le doy muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por estar acompañándonos. Y a continuación estoy convencido de que nos va a contar cosas muy interesantes y sobre todo cosas que desconocemos. Que eso es lo más importante. Que esta conferencia no solamente sea una conferencia, sino que sea un verdadero acto de ilustración y de información. ¿De qué va el asunto? ¿Para qué voy a estar de ello si nos lo va a contar él inmediatamente? Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto, tiene la palabra. Me la quedo, muchísimas gracias. No sabéis el peligro que soy si me dan la palabra y un micrófono delante. Así que preparaos, porque quiero primero agradeceros la presencia, porque además de ver caras conocidas que me ayuden muchísimo, que me arropen, muchas veces tras años trabajando, no hay un trabajo en solitario ni mucho menos, pero muchas veces en casa si lo estás, y cuando os veo pues prestadme muchísimo la vuestra presencia, de verdad. Y quiero agradecer muchísimo, pues como en otras ocasiones, a Ángel Villa, que gracias a que se acordó de mí, pues para organizar estas ponencias, proponer siguientes y temáticas, pues aquí estoy colaborando y además dárseme la oportunidad de este escaparate tan guapo, en donde mostramos parte de este trabajo y entre otros que ando siempre enredellado, y como no, a Miguel Ángel, que cuando me enteré que, bueno, que iba a venir a presentarme, pues todavía me hizo muchísima más ilusión, porque, como acaba de comentar, yo siempre fui una persona con el culo picudo, asiento mal, y entonces cuando hay una cosa que me interesa, busco, ¿quién sabe de tal cosa? Miguel Ángel, voy y pico en la puerta del despacho, hola, pum, 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 y tal, ¿tienes un minuto? Estoy ocupado, ¿qué lle? ¿Para charlar de tal cosa? Echamos una de pico, y ya no paramos. A partir de ahí, pues si la piedra de no sé dónde y tal, pues nos gustaban las piedras. O sea, imaginar cómo podemos empezar una relación hablando de piedras. Pues si eso tenía vivencia, pues a partir de ahí cualquier cosa que te involucres, pues das vida y prestas un montón. Todavía me acuerdo, pues a una excavación que, bueno, pues iba a echar un gavito allí, a lo mejor acá retando tierra, y pues ver a gente que está estudiando, que como bien dices tú, pues se ganaron duro como estudiantes, acarretando piedras, aprendiendo siempre en todos los sitios. Y en Dolmen de San Pablo, Monteareo, pues no solo estás mirando, muchas veces pues vas mirando para las piedras porque dices tú, joder, esto lleva aquí 4000 y pico años enterrado y somos los primeros que volvemos a ver estas piedras. ¿Qué siento había aquí? ¿Qué estaría pasando? Y mientras estaba yo pensando en todo eso, mirando para las piedras, por si alguna tenía un rayón, que ponía alguna cosa, oigo por detrás, Dani, ¿qué? Son piedras. Y dije, pues sí, tienes razón, son piedras. Pero nunca sabes la imaginación dónde va a dar. Bueno, pues además agradecemos la presencia y este calorín que me dais. Quiero acordarme de siempre como Luis Argüelles, que fue otra persona que me abrió puertas y que me dio muchas formas de empezar a entender lo que era el patrimonio tradicional, cómo se enredella, cómo buscar a través de la etimología, en qué biblioteca preguntar, qué persona está trabajando en este ámbito,
siempre me abría puertas de todo tipo y aprendí muchas cosas con él. Y él también forma parte de la iconografía musical, porque mucha gente no lo conoce, pero hacía dibujinos como lo que veis ahí. Entonces, si nos da tiempo, el abanico temporal que vamos a tratar en esta muestra viene desde la prehistoria hasta donde lleguemos. Tengo recogidas unas 1300 imágenes, tiene que haber muchísimo más todavía, pero aquí no vamos a dar tiempo a ver esto es. Voy a hacer un poco una esvilla, si llegamos al siglo XVII bien, y como en series y en las películas, si quedamos con gana, vinimos otro día y rematamos. Entonces vamos a echar a andar y vamos a entamar por lo que nos parece de lo más antiguo. Primero, quiero que, como esto va a quedar grabado y no se sabe a dónde va a llegar, quiero también recordaros que algunas veces tuve la oportunidad de publicar algunos de los trabajos, que lo tenéis ahí para echar un huello si queréis, y que otros trabajos también los podéis topar en una página que hay en internet gratis y libre, gratuita, está socializada, aunque veáis muchos anuncios al principio, los pasáis y podéis acceder a 62 trabajos que hay, que compartí ahí, de varias cosas, muchas de música, pero también hay más temáticas, y algunos están en castellano y asturiano, son bilingües, suplíquense, pero podéis encontrarles libremente en Academia Edu poniendo mi nombre. También, si alguna persona quiere contactar conmigo, ahí os dejo el correo para que quede registrado, y si no, a través de la idea, llamando, pues también me localizáis rápido. Soy una persona que si me busca la policía, en 2 minutos ya me encuentra. Bueno, pues también hay que agradecer otro trabajo a Tina Cuadrillo, compañera de convivencias musicales de hace muchísimos años, mismamente en grupos de folk como Balandral, me tocaba, y nosotros en Iberdón compartimos escenario y seguimos teniendo contacto, porque ella encárgase en Polasiero de una asociación que se llama Caricós, en donde de vez en cuando hacemos actividades culturales también. Y gracias a ella, ese cariño por lo cercano, que muchas veces el otro día en Bas también lo comentaba, pues fue transmitiéndose a otros ámbitos de estudio, y cuando ya llegó, por ejemplo, a musicología, a nadie se le había ocurrido todavía hacer una primera esvilla de dónde tenemos la iconografía musical en Asturias. Y gracias a ella, en el 2000-2001, y gracias al apoyo de Fonso y el Museo de Puebla Asturias, pudo publicarse esa tesis en la que hay ya unos 125 instrumentos reflejados en esas imágenes. Afortunadamente, después de este tiempo, yo pude colaborar a última hora ya con ello, y seguir atropando cosas, y hasta 1800 ya podemos duplicar el corpus que había de aquella, y espero que siga apareciendo más cosas. Y hasta los nuestros tiempos, ya os digo, por lo menos 1300 imágenes con relación con el cante, con el baile o con los instrumentos musicales. Entonces, lo que os decía, para echar a andar, lo primero, hay que ir para atrás. La iconografía, más o menos, son siempre representaciones plásticas, pero cuando llegamos a un objeto como una siblata que tiene 32.000, 34.000 años, ya se convierte en un icono también. Por eso me apetecía meteros dentro de este ámbito de la iconografía, no solo algo que esté plasmado en un material, sino el propio objeto. No me metí en el tema de fotografía porque eso ya es increíble lo que hay, así que poco a poco vamos pasando por ahí. En la cueva de la Huelga, en Canles d'Onís, de ese periodo aurinecense, de unos 30.000 años antes de nuestra era, son un poquitín más porque dependiendo de las nuevas pruebas y métodos que hay de datación, pues van afinándose, concretándose un poquitín más, pero en esa época, cuando Mario Menéndez, que me facilitó semillas, anduvo escargateando allí, pues encontróse con esto, que hay un siblatín de una sola nota, pero ya tenemos un objeto, un icono ahí, que mucha gente no conoce que hay en Asturias. De un periodo más cercano, de un periodo ya de unos 14.000 años, del Magdaleniense, pues tenemos también otra posible siblatina que Mario Menéndez interpretaba, puesto que en ese tubín hay una especie de bisel y un corte que podría dar pie a hacer un siblato. Y además, esas cosas podemos saberles porque se comparen con otros instrumentos que van apareciendo en diferentes cuevas de varios sitios. Aquí los tenéis los dos objetos que están en el Museo Arqueológico de Asturias, aquí en Ubiu, cerquina, del que Ángel Villa es uno de los responsables. Y si vamos a la cena de Les Regueres, el Concilio de Regueres, en la Cueva de los Palomos, tenemos también de una misma época la Yalga, en 1913, cuando Eduardo Hernández Pacheco estuvieron escargateando allí, pues entre los cientos de objetos que aparecieron, apareció este que acabaron identificando como una siblatina también de un solo sonido. Este instrumento está en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Puse en contacto con ellos y mandaron una semilla y no es el único que hay. Etnografía, ¿qué tiene que ver con la prehistoria? Pues voy a contaros un caso que muchas veces contamos. En un valle de Nafarroa, cerca de Hierri, hay una excavación de un dolmen que llevaron adelante María Amor Begiristain y David Vela,
en la que estaban escarlateando en el dolmen, que llevaba 4.000 y pico años allí tapados, sin tocar, y fueron sacando cosines que iban topando y poniéndose en un lateral. Pues un de los días apareció un pastor que andaba por allí y acercóse y nada más vio aquel montonito de sitios, agarró uno y vio, mira, así blanco, y puso así blanco. Quedaron alucinados. O sea, cómo la etnografía, la transmisión oral, la tradición puede conservar milenariamente memoria de cosas que si no, no tendrían explicación, no sabríamos lo que llegue. Pues aquel paisano lo demostró como en un mismo valle, en una misma zona, hay tradiciones que se mantienen milenariamente. En el mismo caso, podríamos poner en Asturias, en la zona de Grandes Onís, sigue habiendo tradición, gusto, por seguir haciendo instrumentos de hueso. Y hay chiblatines que se hacen con la canilla del cordel, que se pone un poquín de cera, que podéis sacarse del sabéis, y siguen haciéndose este tipo de instrumentos que son ya de chiblata curiosa, y no es solo un chiflo. Tenemos más cosas documentales con música, que sería un instrumento que tiene una piecina de diferentes materiales, la madera claro va pudriendo, no queda, pero en piedras o en hueso sí soporta el tiempo mucho mejor. Entonces, si atamos un cordelín y la tiramos por arriba de la cabeza, como vemos en el dibujo, eso runfla. Eso todavía está vivo en poblaciones indígenas como en Australia y emiten un sonido que les sirve de comunicación, porque llega. Hay ciertas frecuencias que van mucho más allá, al ser más graves, que las frecuencias agudas, y eso transmítese mejor que la voz. Ese tipo de runflaeres o bramaeres que llamamos también, Ignacio Barangerán identificó un trocín de ella y está también en el Museo de Ciencias de Madrid. Puso en contacto con ellas y coincidió la pandemia, ya te buscamos cuando vayamos y tal. Después desaparecieron y después de tiempo llamaron y me dijeron, mira, no lo encontramos, si quieres vienes tú a revolver por aquí y a ver si te identificas porque no sabemos dónde está. Entonces a veces un día tengo tiempo y vamos allí. ¿Qué pasa? Que me prestaría encontrarla porque eso sumaría a la colección que sí tenemos aquí. Por la que hay tres identificadas, una de la Cueva de Guimín en Peñollera, otra del Tito Mosquillo y el Cierro de Ribesella, en donde ese tipo de runflaeres son una realidad. Estamos hablando también de una misma época. Y además podemos identificarlas porque existen en otros sitios de Europa. Mismamente en Francia, en la Cueva de Arroz, o en el Peno en Cantabria, o en la Pitarte en Euskadi. En esos sitios también se documenten, hay muchos más, pero estaría muy guapo intentar hacer un estudio de qué material concreto hay en cada una, de tamaños, reconstrucciones, saber qué tonalidades podía dar, qué frecuencias, y un trabajo que estaría muy guapo de hacer dentro de la musicología. Y aquí tenéis lo que yo podría llamar un instrumentario de un grupo heavy, prehistórico, en el que tenemos una chiblatina, un chiflo, una runflaera, un rascador, cosas que podéis utilizar y si caben todos a la vez, vete a saber lo que podría salir de él. Habría que hacer una especie de investigación arqueomusical a ver qué nos encontramos. A ver si esto va adelante. Este es un detalle también que me presta compartir. Cuando Hernán Pacheco también está escarrateando y trabajando en la zona de Llanes, en la época del bronce, tenemos grabados que no son de la misma época, ni grabados de muy bien, no tienen estudiado. Y entonces, entre los datos que tenemos aquí, vamos a interpretar que varios autores proponían que entre esos muniquinos que hay ahí podría ser una danza. Ya sabéis que cuando nosotros, los no avezados, decimos, hay una danza, y cuando lo vienen arqueólogos dicen, una danza ritual. Hay una diferencia grande. Entonces, bueno, no se sabe lo que quiere, pero bueno, la propuesta está ahí porque pueden aparecer otras cosas que lo afirmen o lo desmientan para siempre. Y además hay una figurina que tiene como un bastonín y que, bueno, pues podría ser bastante malo, todavía eso todavía en el Museo Arqueológico hay una pieza. Y una propuesta que hay y que me presta por medio. A veces tenemos iconografía, a veces tenemos textos y otras veces tenemos las dos cosas. Este es uno de los casos. Cuando un geógrafo griego que se llamaba Estrabón preguntaba, cualquiera que pasaba, era como el Facebook, oye, ¿dónde estuviste? No, estuve en la India, ¿y qué viste ahí? Pues había unos muñecos que estaban muy bien. Pues bueno, voy a ponerlo aquí. Oye, ¿dónde estuviste? No, en África, y ahí tocaba un cuadro rarísimo. Y le iba documentándolo todo y poniéndolo sus escritos. Otras cosas sí les conocía de primera mano. Y resulta que habla de la zona septentrional de la península ibérica. Entonces, en esos textos hay una parte en concreto que nos da una referencia textual de lo que otras personas que venían por aquí, otros autores que escribieron antes, 100 o 200 años antes, conocían de la zona septentrional. Y dice, mientras beben, no iba a ser agua lo que bebían. Y cuando están contentos, pues todos, ¿qué pasa? Cuando bebemos, cantamos la historia de patria querida, una de las cosas que primero nos sabe, pero seguro que bailamos. Y aquí, a 2000 años, también pasaba lo mismo. Mientras beben,
dancen alrededor de aulos y sal, que son el nombre de dos instrumentos, írrense y agáchense. O sea, está dando una descripción de qué algo hacíamos cuando bebíamos. En este caso vamos a intentar identificar qué instrumentos son. Unos están muy documentados, que son los auloi, que es una palabra griega plural, que quiere decir que por lo menos tiene más de un tubo, y ahí veremos precisamente que los auloi tienen 2 tubos, y por otro lado tenemos un muñequín al lado, una figurina de una lira. Préstame mucho la que hay allá o a vuestra derecha, porque es una figurina que tiene 4 tubos. 3 están en la boca. Y es lo que se llama una figura identifaria. Entonces, de los que están en la boca, de los 3 tubos que están en la boca, podemos reconocerlos porque esto lleva de hace 3.000 años. Y resulta que en Sardinia, en la tradición, mantúvose 3.000 años un sistema de tocar y unos instrumentos que se llaman launeras, que es exactamente lo mismo. No hay partituras. El que aprende a tocar esto además tiene un sistema de insuflación continua, que significa que tú inspires por la nariz y soples por la boca al mismo tiempo. No es fácil, tampoco es difícil, pero hay una tradición que si no la conoces por oralidad no puedes continuar. Y aquí tenemos otra prueba de lo que vale la etnografía para documentar cuestiones milenarias. Aquí tenemos a la derecha, a la vuestra izquierda, a Pitano, un rapaz de Sardinia que tuve la suerte de conocer y que me enseñó a hacer uno de estos instrumentos que está depositado y está en el Museo de Polasturias, uno de los que decir, gracias a él. Entonces aquí tenemos una figura que es la más grande de prendado, enamorado. O sea, estoy de una modernidad impresionante. O sea, un decito de una charra que se metía en los tumbes y que figura una moza que viene de los años 20. O sea, y total moda para echar un charlestón. Tiene un vestido oscuro con un lazo morado precioso, ese gorrete que tiene y los pequeños que tiene una maravilla, y está tocando una querislira. La querislira es una lira fecha por la comparación de una tortuga que, como llamaban queris en griego, pues llamaban querislira. Y además, al sollado tiene a otra moza que tiene el pañuelo puesto y la postura de We Can Do It. El símbolo femenino que podemos hacerlo nosotros, apoderarse. Pues un dúo femenino de hace 2.500 años, no es el único, en el mundo del sitio hay unos cuantos más orquestas femeninas, pero siempre me gustó muchísimo y para comprobar que los auloi están presentes tanto en el mundo femenino como masculino, también podéis encontrar sobre los auloi un trabajo en ese espacio que lo decíamos. En los mosaicos de Pompey, además dentro del mundo del teatro, en ese mosaico, vemos como la mujer precisamente no la desearon representar, en ese paisanos y eso duró pues hasta la época medieval. Afortunadamente todo eso ya cambia. Y de Cíclades, un arte que había en los estatuistas aparece en los siglos de Grecia y 2.600 años en la isla de Queros aparecen también auletas que muéstrenos lo antiguo que nuestros instrumentos y lo conocidos que vienen. En esta que hay aquí, hay uno que no siento bien beber y entonces está ahí mostrándolo. Los griegos son muy plásticos para todo esto, pero muy plásticos también. Pero vemos a una auleta en que tiene colgando del brazo la funda con más instrumentos y además veces españoles donde se producía el sonido. No hay ningún caso, pero hay una cosa muy importante para conocer cómo se producía el sonido en un tubo de estas características. Cuando vemos tocando de manera diversiente un tubo cada día, quiere decir que tenía por lo menos 4 furacos, porque no hay dedos bastantes, sino para tapar los furacos. Y eso, con el diálogo de un tubo y con los furacos que hay allí, podemos saber a día de hoy, después del paso del tiempo, qué notas se tocan, porque los instrumentos de viento tienen esas características. Si no, ya no quiten. Y además sabemos por la funda que si tenía un instrumento que fallaba, pues tenía de repuesto o tenía para tocar en más tonalidades. Dentro de la música puede haber una tonalidad que tienes el do y tienes una serie de notas y no tienes más. Entonces, ¿qué manera tienes de poder hacer otras tonalidades con otros cantantes o otras canciones? Tener furacos distintos en cada tubo y con ello combinar. Así que vamos viendo la complexión que tenía esta 7. Perdonad. En el hallado hay un sarcófago que vive en el Museo de Bruselas que ya sigue cuando un auloi frigio. Quiere decir que cuando el mundo del culto a Cibeles llega para Roma, sobre el siglo III antes de nuestra era, aporten con ellos esos instrumentos rituales con los que se tocaban en altares y en ceremonias. Y con ellos llega un sistema más complicado que vemos ahí que tiene
una serie de anillos y unos taburinos con los que en el mismo tubo ya tenéis más de 4 furacos y podéis combinando y consiguiendo con un solo instrumento sin tener que llevar más posibilidades musicales. La salping, otro de los instrumentos con los que nos ilustraba Estrabón, que tocábamos en el norte peninsular. Al lado del hidráulos. El hidráulos ya era un órgano que funcionaba con un sistema hidráulico, por eso se llama hidráulis. Entonces había un depósito con agua y una palanca. Cuando se empurreaba, se empujaba al aire, salía por los tubos como si fuera un órgano, un fuelle de un órgano, y entonces llenabas el otro de agua. Cuando se empurreaba aquí, inflabas el otro. Y entre el aire que pasaba de un sitio a otro, pues producía el suficiente aire como para que sonara de manera continua. Allá pues vemos a la figurina que está tomando una salping que viene más ni menos con una tuba, una trompetina de 50-60 centímetros que por la propia física acústica, la longitud de onda que tiene, pues tendría una nota y si la soples más fuerte podías duplicarla o un do, un sol y un do. 3 notas como mucho, pero gustabais tocar con ella. Sobre el instrumentario musical que podía haber en la península ibérica en esa época de romanización, también podéis encontrar un traballín que presenté en el 2011 en la ERRI Musical en Chocoa, en Irún, y que bueno, tenéis a disposición. Curiosamente, la etnografía, volvemos a tener otra referencia milenaria. Museo de Granados de Salime, Pepe Ferreiro. ¿Qué tienen las 50.000 maravillas que tienen allí? Un chiflu, una turulla, un cornetu, fecho con corteces de temporada. Ahora, en marzo-abril, cuando empieza a subir la savia para el árbol, y era muy tradicional hacer un cantarín, muga a muga, y ves sacando la cortella del escañes, de fresno, de castaño, y con eso hacíanse diferentes tipos de siblates. Eso y también una historia milenaria, y es muy guapo que transmitamos eso para la gente que viene detrás, porque si en estos 4 o 5 días no os enseñamos, pasa un año. ¿Cómo llegó esto hasta nosotros después de miles de años? Pues milagrosamente porque existe la transmisión oral y la tradición. A ver si somos capaces de que continúen mucho más cientos de años entre nosotros estos instrumentos que, como veis, cuando los ponemos en una exposición creemos que pues nada, algo que queda allí y resulta que acaba convirtiéndose en el gran tesoro. La gente mayor que pasa por ahí, meca, eso sí lo tengo yo, eso tengo yo, eso hago yo. El otro, pues una gaita, eso no, pero un silbatín de esto sí, todo el mundo lo hacía. Entonces tenemos sistemas primordiales y primitivos de cómo entamar a hacer música, que y llevamos a la época de la agricultura. En cuanto empieza a celebrarse temas de granos, de cereal, de cebades, pues el cañuto que queda, metiendo y un corte, metiendo en la boca, hacéis lo que llamamos la lingüeta. Eso al vibrar, produce una vibración, un sonido, y como el tubo y el más largo, pues ya tenemos algo con lo que ruflar. Si a eso vamos desendolcándolo, tenemos lo que concebimos como un payón en la gaita. Un instrumento que hay un cachín de caña, que ya está separado de ese tubo, podemos ponerlo donde nos dé la gana. En este caso, si lo ponemos a un caño de xabú, un cañuto de xabú, quedamos lo que en la etnografía en Asturias, en la zona de Següenco, que conocemos como la gaita de Següenco, que en vez de tener 7, 8 o 25.000 furacos, tiene 4, de la misma forma que tenían los sauloi. Volvemos a tener una posible filotransmisión de lo que vieron, conocieron y que queda en manos del pueblo en sitios de lo más inesperado. Y además no solo lo tenemos ahí, sino que tengo una ahí y vamos a tocar un poquillín para que veáis cómo puede ser un sonido de ahí 2000 años en algo que hicimos el otro día. Este cañuto, en esta época, el xabú, tiene una plantina que por el interior, con otro palo, vas sustentando y sale porque es muy blandino. Entonces, con un caño de un payón, si lo pones ya tendríamos un tubo sonoro. Pero si encima ponemos furaquinos, pues ya tenemos un tubo melódico. Y este en concreto, como tiene 4, a ver qué sale de aquí. Pues esto ya una vez maneras de volver a tener sonidos milenarios entre nosotros gracias a la tradición oral. Una gaita de Següenco. Otro de los sistemas de producción que podemos encontrarnos en siblates, y también son de manera milenarias porque ahí cambian un poco, y en una sibleta travesera tú pones un furaco en un lateral por el que vas a soplar y entonces a partir de ahí vas poniendo más furacos y consigues una sibleta melódica, un tubo melódico. Fundamental, el calibre interno de la caña y el que marca cómo hay que hacer la siblata. Los furacos siempre tienen que ser más pequeños, si no, no suenan. Y además, ¿dónde ponemos un furaco? Pues un furaco ponemos desde donde empieza a vibrar el tubo hasta el extremo, en la mitad,
hay un nodo que se llama la longitud de la onda, de la frecuencia que emites, y entonces en ese momento, ¡pum!, duplicas y salta. Si ahí ponemos un furaquín, ya conseguimos una nota más. A partir de ahí, todo es matemática, y todos tienes que ir poniendo furaquinos para los laterales de manera que vayan pitando. Que no te sale bien, que no te gusta como pita, faz otra. Y cuando ya consigues el sonido que a ti te parezca y cómo tiene que sonar, quédate de plantilla, y a partir de ahí tienes de plantilla. Así, 2.000, 3.000, 4.000 años. En los islates tenemos esas capacidades. Los cuernos, mucho más fáciles. Tema peliagudo, ahí sienten que, bueno, como la lluvia, sienten ni mejor y otros sienten peor. Pero bueno, una vez que tenemos los cuernos podemos hacerlos sonar. Y si no, también los bógares, otros instrumentos que si algunas veces aparecen en los jueves hay que tener la posibilidad de que sirvieran para lo que sí sirviendo hoy. Mandar SMS como si fuera un móvil, porque son la manera de comunicarse en la antigüedad, emitiendo sonidos a cierta distancia. Previamente tener entre dos convenientes un código para saber qué estás diciendo. Pasa lo mismo con los siblios. Hay un lenguaje de siblios que está basado en el idioma en el que tú tienes que hablar, si no, no te entiendes. Entonces esa fórmula de utilizar cuernes, utilizar búgares, podemos encontrarla, y aquí tenéis una ilustración de la ilustración gallega y asturiana, de la zona de Ponferrada, creo que era, Fonsagrada, y la película de las aguas bajaneras, que representa la aldea perdida, el libro de la aldea perdida, o mismamente todavía topé una semilla de José Enrique Cima del 86 en el que está tocando la búgara y llamando a concello o mandando algún aviso a los demás vecinos. Castro, de Chao de San Martín. Aquí tenemos otra vez al responsable, uno de los cabezaleros que estuvieron haciendo excavaciones allí y que me prestan muchísimo porque me ayudó mucho a esbillar todo el material que hay allí. Entre otras cosas, una campanina, una esquilina. Dices, bueno, pues nada, ¿qué interés musical puede tener esto? Pues a más del uso, esto ya es pequeño, ahí es casi como un pendientín. Pero esto suena, y si suena, pues puede dar el uso de que si el ganado, que si se pierde, que si lo pones al macho o tal, van los demás detrás, eso ya se sabe. Pero detrás ya un sistema cosmogónico de la manera de entender la filosofía de muchos pueblos, y eso llama a una cosa apotropaica. Y una palabra que me costó, pero al fin ya la digo bien. Entonces, eso significa que estos sonidos o bien traerte para ti lo bueno o bien espantaban lo malo. Entonces, de esto tenemos sistros en el mundo egipcio, hay muchos sonidos metálicos que parece ser que tenían la idea de que espantaba lo malo y atraía lo bueno. Si nos ponemos a mirar la medicina de los chamanes y de todo, donde hay siempre cascabelinos y cosas que están atrayendo lo bueno y quitando lo malo. Eso es un mundo cosmogónico a tener en cuenta. Volvemos en el mismo Castro y volvemos a tener referencias musicales. Aquí no se ve muy bien, y una cacía, un cuenco que hay allí, y cuando uno se acerca un poquillo a ver, dices, vaya, pues a este pillarlo en un mal momento. ¿Quién sería el cabrito que agarró esta figura y la pilló en ese momento para ponerla milenariamente en un sitio? Bueno, o igual estaba comiendo un bocadillo. Pues muchas veces interpretar las cosas no es fácil, pero cuando uno se encuentra con figuras como esta otra, con casi 500 años de antigüedad, ves que puede haber un desarrollo de la iconografía que llega a nuestras manos y podemos identificarla gracias a la comparanza con otras iconografías. Entonces, un sileno o un sátiro griego, hay varias de estas exposiciones en las que aparecen, y está tocando el auloi, y a veces, además, una fundina ahí de una mustadiella o algún animal que era donde guardaban los instrumentos para que no se deterioraran. Entonces, no es solo el instrumento, aquí ya tenemos una prueba definitiva de una iconografía musical en el territorio astur de hace 2000 años. Y es un Apolo. El Apolo, una de las representaciones o de las acepciones que él tenía era ser un buen músico, enseñar música. Entonces, por eso se pinta con una lira, y a la mano derecha de él tiene no es que la hayan pintado mal, sino que tiene una especie de púa o de plectro con el que se pulsaban las cuerdas. En esta cacía yo vi 5, y es raro porque suelen ser impares, entonces debe haber un sexto. El día que se pueda abrir la vitrina, porque hay que limpiar cada X tiempo, si no las vitrinas no se pueden mover, a ver si hay manera de ver si hay un sexto y tienen mayores pintes o conserva algún dato más. Gracias a Ángel también pude ver parte de esa cacía, de ese caciclo, en el que se ve lo que yo interpreto también como una posible danza. Ahí hay un paisano y hay una mujer, y parados no están, la sensación de movimiento hayla, y dices tú, bueno, ¿cómo sabemos nosotros? Pues lo mismo que antes, si comparamos
Todavía el otro día Ángel me enviaba un osieto en el que hay una cosa en que están en movimiento y tocando instrumentos y un proceso de danza que vemos que existe, repetido en muchísimas iconografías, que se conoce como tíaso, y que era una procesión en honor a divinidades como Dionisos o como Baco, que son las divinidades del morir, del renacer, del lesúes, del vino, de los ciclos estacionales, y entonces eso era muy, muy representado, junto con Apolo, con la atribución de la pantera, y junto con una Ménade, que eran las mujeres que bailaban, con lo cual todo esto, después de 300, 400, 500, 600 años en 20.000 grabados, tampoco sería raro que cuando lleguen a hacer esas cacíes en Tricio y un pueblo de La Rioja, donde había un alfar, en donde van llegando este material, que por cierto, encontré una muy parecida en el Museo de León, y que eso puede decir dos cosas, o que había comercio directamente entre ese alfar de Tricio, de León, y de La Rioja y Lancia, o que entre Lancia y el Chao también había una cosa comercial, cosas muy interesantes. Bueno, tenemos ahora que acercarnos a lo que es el mundo del prerrománico, porque nos vamos a San Miguel de Guiño. Aquí tenemos un fresco, que es una réplica que hay en el Museo Arqueológico, en el que veis repintado un poquito de amarillo para que veáis lo que es la casa de resonancia. Dentro ven las cuerdas, ahí veis una mano derecha que ya que está pulsando, y al otro lado está la mano arriba del todo pulsando las cuerdas en el otro sitio. Para ver esto mucho mejor, pues también comparanza con otras cosas. En el Museo de Berlín hay una serie de relieves, muchos, entre uno y un neotita, que existe un instrumento que son pandures, que son instrumentos de laude más del llago, en los que ya vemos una comparación. Pero si todavía queremos un contexto más cercano, resulta que en los libros de Beato de Almonsie, que en la zona de Turienzo, en la zona de la Liébana, pues en el monasterio ríense mucho y dijo, voy a interpretar el Apocalipsis. Y dijo el otro que no, y dijo, aguántame el cachaco. Y a partir de ahí lió una gordísima, porque el primer ejemplar está perdido, pero los demás agarraron y hay muchas copias. Hice un estudio sobre todas las iconografías que hay allí, que lo presenté en noviembre en el Conservatorio Superior en Madrid, que me prestó mucho y que podemos presentar aquí cuando queráis. Y en esta iconografía vemos perfectamente algo contemporáneo a el grabado de Guiño. Y además no solo eso, en la misma ilustración veis que está tocando con el dedo, hay otra con una púa, y esta que ya me parece lo máximo, porque ya es un rabí. Y era la primera representación cronológicamente datada de un instrumento desfroteado de cuerda. Ahí lo veis perfectamente. Y ya os digo que se diferencia bien porque uno está con el dedo, otro con una púa y otro con el palo más largo, desfroteando como seguimos haciéndolo nosotros. Y que esté en esta posición, no en el yombu, sino de pie, quiere decir que se tocaba entre las patas. Vamos a ver ahora algo, iconografía musical que nunca. Esto ya me estáis poniendo muy difícil. Bueno, pues el caso es que muchas veces hay que intuir lo que no hay. En este caso, en Guiño también hay unas llábanas en las que se ve un trono, hay una figura importante ahí relacionada con otros dos, y abajo pues hay un saltimbanqui, un domador y un león. Bien, el arte que hay en el prerrománico está vencido directamente, en muchos casos, al arte bizantino. Carlomagno tuvo relación directamente con monarquía asturiana, y muchos de ese arte seguía vivo en el prerrománico. ¿Qué pasó? Que ahí tenemos un ejemplo de cómo un emperador que se llamaba Herovindus, sobre el 506, pintaba en un díptico ese tipo de representaciones de poder. Pero además, y que encima, uno de los relieves y el calcao al que tenemos en Guiño. El mismo saltimbanqui con el mismo palo, la fiera, el domador y todo, como podéis comprobar ahí. No solo hay esto, si decimos que hay un ludi circenses, que eran los juegos que entamaban para pasarlo bien, hay un obelisco en Estambul de Teodosio del siglo IV, en el que la parte de abajo, que ahí no se ve muy bien, vamos a ver ahora, en la que hay unos danzarines, hay un hidraulus, hay una uleta, hay unos danzarines con una cosa que llamaban crótalos en las manos, que es lo que están tocando esta serie de figuras que veis aquí. A la derecha del todo está Elisa Ancelotti, que figura parte del grupo que vienen muchas veces Ludis Kaniki, que son un grupo de Roma que hacen música antigua y que somos muy amigos, y entonces traen una serie de instrumentos, y ahí vemos el simplificado qué instrumentos de percusión podemos encontrarnos alrededor de los juegos circenses. Y como no, esa xiringa que por medio hay creo que hay un punterín aquí, que igual podemos ponerlo por si a uno no lo ve de cerca, aquí.
eso y una siringa, que una flauta de pan, como se llama también. Y ahí podéis ver entonces los hidráulis, como el que pedíamos en la salting antes. Aquí hay una salting y el hidráulis. Aquí hay una obleta con los dos tubos, uno a cada lado. Aquí hay una danza agarradas de los manes o quizá con una cuerda o un pañuelo, algo muy interesante. Y los manes estos otros tienen estos crótalos. Así que poco a poco, en esa llavana de niños, si había unos juegos circenses, podía haber música también, y en otra llavana igual aparece un día o algo parecido. Vámonos ahora, y es pena que tuvo que marchar Agustín, que me abrió muchísimas puertas de este edificio tan guapo, que a partir del 821 tenemos constancia de que existe el templo, y dentro, y es la mayor iconografía musical que conservamos en Asturias. Entonces, aquí lo que podemos topar son, por ejemplo, libros como el libro de los Testamentos, en donde en la página en donde se representa el casorio del rey Bermudo y Elvira, hay un cuerno, y dices tú, bueno, pues mira tú cómo me puso el cuerno, ¿qué importancia tendría? Pues bastante, porque ya era un símbolo de poder. Y gracias a la arqueología podemos topar los originales. Tuve la fortuna de estar en el Rijksmuseum Museo y ahí todavía conservo un original que cuando lo ves plasmas. Pero bueno, ¿y estas cosas? Bueno, eso es lo que hacemos. En el Museo Bode en Berlín pude ver otro que además tiene historiado el cuerno. Eso en la tradición asturiana y en muchos otros sitios sigue existiendo. La gente gusta de tallar en los cuernos y de poner una historia, de poner, si soy de fulanito, viva María. Hay un montón de historia que se transmite en los cuernos. En el Corpus Pelayano, el libro Cornucorum, también no se conserva en la catedral, pero dependía de ella. Hay una serie de tubes relacionadas también con esos roces de los vientos, hay una serie de formación muy curiosa, y una vez siempre me presta por la vida. ¿Por qué? Porque este rey David está afinando. Pasaron 800 y pico años y vemos como una persona está haciendo lo mismo que yo como artista reconocía la primera. Con una mano está tensando con la llave los cuerdines para poner el tono que a él le guste. Pero además, para afinar una arpa, hoy día es el Tin 10, que también tiene un número simbólico y artístico dentro de la cristiandad con el rey David. Pero además es que está agarrando 4 cuerdas y está poniéndoles para hacer pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, y con esos juegos de melodía afinamos el arpa entero. Eso sigue haciéndose hoy en día. Y es una ilustración literal de cómo se afina. Pasamos al Museo Arqueológico de Asturias del desaparecido templo de San Clodio, románico, datado también ya por lo menos documentado en el 1086. Sobre este capitel también tenéis otro traballín que puse el título ahí en baixo para poder verlo, y la representación de una moza tocando un pandeiro. Normalmente en la tradición quedó arrequexado la utilización del pandeiro cuadrado a la zona suroccidental, pero vamos a ver cómo la iconografía hace 800 años estaba esparcido por toda Asturias. Algún ejemplo podemos toparlo en uno de los sitios más guapos iconográficamente topamos que tenemos en Asturias, San Juan de Amandi, Villa Viciosa. Aquí tenemos varias cosillas. Un cazador con el chuzo, hay chuzos en el Museo Grandes de Salime, tenemos chuzos iguales a los que se utilizaban 800 y 1000 años. Esos chuzos estaban espetando la chavalina, el gochu sabaz, y hay 2 músicos que están tocando la cuerna. ¿Por qué están tocando la cuerna mientras se espeta el cacharro? Porque están mandando un código, un aviso. Entre los cazadores a día de hoy siguen con el GPS, que no sé qué, voy por aquí, voy por allí, que ya lo pillé, estoy en tal sitio. Pues eso hacíase con una cuerna. Y era la manera de comunicarse con los códigos que ellos tuvieran. Al mismo tiempo tenemos una de las primeras presencias también femeninas en la iconografía musical con, ¿cómo lo saber? Pues el tocado que lleva la figurina de la derecha y el que sigue utilizando muchas veces los monjes a día de hoy. Y un tocado que cubre casi la cabeza, solo queda la cara al descubierto. El faldorio que lleva podía ser de paisano de mujer, pero yo de mujer, este y es diferente. Está tocando un pandeiro y ella está tocando un cordófono esforteado, una fírula, una giga o ese tipo de instrumentos. Otro instrumento con un pandeiro cuadrado, otra mujer, y aquí vemos un instrumento que creemos que es una especie de salterio, un instrumento de cuerda. Vemos un instrumento con un pandeiro redondo y fijaos en lo que lleva al cardil esta mujer, que es lo que llaman un cíngulo, que es un cincho medieval, que cuelga de esa manera, y así diferenciamoslo de lo que hay un paisano, que está al otro lado, tocando con otro pelo, otro corte de pelo, otro faldorio distinto y otro instrumento distinto. Así que vemos un grupo aquí, probablemente que estuviera de Santimbanqui, están siendo transhumantes de un sitio a otro, y además otra cosa muy guapa que pasa desapercibida. Esto que hay aquí son los manes de una persona, no es un antropomorfo, ni es un bicho raro. Sencillamente está mascaritado para poner la cabeza en las patas y las patas en la cabeza.
Entonces esto representa también algún tipo de carnavalada, algún tipo de xuego que andaban de un sitio para otro representándolo. Una cosa muy teatral también. Vamos a Santa Olalla la Graza, también en Villa Viciosa. Aquí tenemos otra mujer tocando el pandeiro y un músico tocando algún tipo de fídula o vihuela. Sobre los panderos cuadrados en general también podéis tocar un instrumento, un artículo en esa página que vos decía. Y aquí quiero que seáis vosotros los que me digáis dónde hay un instrumento y si es que lo hay. Que queréis que yo muy fácil, llegas a un sitio, mira, hay tal cosa y tal cosa, y llegues aquí y dices tú, ¿y esto? ¿Dónde? Un cuerno. Bien, muy bien, aprobada. Bien, pues eso yo lo que pasa cuando uno empieza a conocer. Acabamos de ver desde San Juan de Amandi que les puse primero aposta para que viéramos la línea de lo que lleva la yomba del Gochu y Sabat, y entonces aquí lo que vemos es la carina del cazador. Aquí tienen un chozu en la mano y aquí en la otra manuca, vamos a ponerlo ahora así, que lo preparé y todo para que lo veáis mejor. Entonces aquí ya se ve los deucos de la otra mano y la cuerna. Entonces eso, cuando la paisana que nos enseñó el día de aquel templo, cada vez que lo vi, lo primero que pum, un cuerno. Y él me decía, ¿cómo un cuerno? ¿Dónde ves un cuerno ahí? Tú mucho ves, y yo 40 años aquí contando cosas del templo y no lo vi nunca. Y yo, ay amiga, pues hay que 2 huellos, 4 más que 2, así que a partir de ese día va contando, pues aquí hay un cuerno. Y eso es lo que me presta también de este tipo de muestras, en que a partir de hoy probablemente muchas personas van a ver de otra manera los capiteles y todo esto y van a poder encontrar cosas que a mí o a otra persona sí pasaban. San Andrés de Valdebárcena, aquí veía, cuando íbamos, había una paisana que era una maravilla, una paisana mayor que era la que cuidaba del templo, y contábamos una anécdota que siempre cuento. En pleno invierno iba a llevar al lavadero con lavadora en casa, porque decía que estaba el agua más calentina. Así que miráis, las tradiciones son así, no saben muy bien, pero siguen haciéndolo como toda la vida. Y entonces contó las cosas y abrimos ahí el templo, y afuera ya veis que tienen 2 músicos con cordófonos estropeados tipo fídula y 2 mujeres probablemente echando un bailín. Dentro volvemos a tener cuernos que dices, bueno, una cuerna más, pero y que entre ellas de repente miráis abajo Manzorla y la que tienen son 5 botoninos que representen 5 furacos, que eso ya quiere decir que por lo menos son 6 notas lo que da ese cuerno, y estamos hablando de posibilidades musicales mucho más grandes que un cuerno. Otra cosa que hay que ver cuando uno ya vio muchas más. Otra escena de saltimbanquis, y si hay saltimbanquis hay músicos. Ahí en el medio, en el cartel que ponía en la información del templo de San Jorge de Manzanera y Pagozón, pues ponía que había un posible, no sé cuándo, una vihuela. Bueno, no sé dónde habrá visto una vihuela el que escribió esto, pero de aquí lo que sí podemos ver claramente es que hay algo entre las manos, hay un pote, un soplete que va hacia la boca, y las 2 manos confluyen en lo que lleva un fuelle. En ninguno de los momentos hay ninguna cuerda, ningún instrumento de cuerda que se pueda tocar así, y además entre los dedos corresponde perfectamente lo que estaría tapando un puntero de lo que serían las gaitas antiguas. Y dices tú, ay, que no tiene roncón, no puede ser. Ay, amigo, y que los roncones todavía no estaban disebrados al yombo en esa época, así que la representación todavía se puede afitar más. Si tuviera roncón y era más sospechosa, pero si no lo tiene, estamos hablando de que hay alguien con un cuello agarrado así y tapando lo que podía ser un puntero incluso doble, cada mano para un puntero, que era como se tocaban y existían las músicas de aquella. Otra cosa que pasa desapercibida, porque nos fijamos nada más que en el instrumento, hay un instrumento, pero el baile, ¿qué? La danza hay que representarla también, si hay danza hay música, aunque sea tarareando. En este sistema de San Pedro de Villanueva, Concello de Parres. ¿Por qué se llama Concello de Parres Parres? Porque el centro económico surgió de este monasterio de San Pedro, y enfrente tenía les Parres, donde había vides, donde se había uves para los oficios y para comerciar con ellos. Entonces, a día de hoy, aunque la capital está en esa región, les llámase Parres por el motivo que os acabo de contar. Y es una escena del románico que se interpreta como la despedida del caballero. Bueno, pues la despedida del caballero, ella había estado muy contenta de que marchara y lejos durante mucho tiempo, porque está con los hermanos en el Cádiz echando un bailín, y además, ¿cómo lo podemos afirmar? Porque si os fijáis, la manzorga está agarrando les ayes y poniéndoles para arriba. Para caminar eso no hace falta, pero para mover los pies con cierta ligereza, sí. Entonces vamos a comprobarlo más adelante cómo eso representa ese tipo de danza. Otra cosa que pasa desapercibida, en el ábside también hay una serie de cabezones, hay uno que está en los 3 planos que tomé, para que se vea perfectamente cómo tiene una boca
y tiene que ser algún tipo de instrumento musical que está ya muy, muy esborreado. Algo de moda, muy, muy actual. Esto es de Santiago de Dios, en Llanera. Ahí tenemos una cabra que está tocando una rota arpa. Una de las primeras representaciones que se fueron topando y que vese muy bien, ya no solo los cuerdes, sino que en concreto vense los tornos, los piecines con los que se afina. Imaginar la cantidad de cuerdas que tiene ahí, igual tienen 40 y pico cuerdas, que era lo tradicional en este tipo de instrumentos que aguantaron representándose un par de siglos y después desaparecen. Así podemos datar también la que hay en Salvador de Fuentes en Villaviciosa, que está muy esgonciada, pero también podemos saber las cuerdas y tenían cuerdas por un lado y cuerdas por el otro. Y ahí, amigo, ahora gracias a Fernando Oliva, a Manuel Paz y a un grupo de gente que está trabajando muy bien en la reconstrucción de instrumentos medievales, acaben de topar en este año una nueva rota arpa que podemos discernir ahora que vemos las otras. Si no, ya os digo que no iba a aparecer por si no conocemos cómo llegue. Y aquí, aunque se ve muy mal, encontraron Manuel Paz, rebuscando todavía entre el prado, debajo, habían caído los piezas en donde se ven las cuerdas. La fortuna es que nadie andó a buscar la tienda allí y marchó con ello, estos piezas para la basura. Todavía en el suelo aparecieron los piezas de las cuerdas. Y es increíble y una fortuna. Y hay que agradecer a esta gente el trabajo que está haciendo. Santa María de la Oliva. Aquí tenemos una cosa que llamamos trisques, que vamos a ver después, y que al lado tenemos una gaita. Cuando empezamos a estudiar estas cosas, decíamos, no puede ser una gaita porque no tiene roncón. Ahora, afortunadamente, ya tenemos muchos más conocimientos y podemos afirmar que precisamente por no tener roncón, define una época concreta muy interesante. Allá, ahora que os digo, hay una moza tocando unos trisques que después vamos a ver. A su lado, otra mujer tocando lo que llamamos a sitla, una tamboriteira, que está tocando por una parte el tambor con la mano derecha y con la otra tocando una sitla. Vamos a verla después. Y otro cazador músico también. Sobre estos músicos podéis topar otro artículo. Santa María en Llanes, otra cosa que pasa desapercibida. ¿Veis algún instrumento ahí? Una campana. ¿Una campana? Ahora ya tenéis bastantes conocimientos para ser unos investigadores pistonudos. ¿Qué más hay ahí? La figurina de la derecha lleva un San Antonio que se vencella bien o una campana para tocar desanimes o para la lepra. Para avisar de que la gente tenía lepra, tenían que estar con una campanina o en establines de San Lázaro y con unos piecines de madera avisando, no paséis por aquí que estoy yo. Pero al suyao son dos del mismo arco pero en sitios distintos. Hay un pandero cuadrado, ¿veislo ahora? Pues está el pandero cuadrado y al lado, y la cosa más difícil de ver, pero yo intuí que si esa figura tiene el papo hinchado, acordaros de qué instrumento había insuflación continua y necesitamos hinchar el papo para tocar, y era mirar a ver si veis los tubos que salen de la boca de manera divergente. A ver si con el puntero os ayuda un poco más. Pandero cuadrado, y aquí el llao está con los papos hinchados, está con la boca, con los llaves abiertos, y ahí hay un tubo y aquí hay otro tubo. Debe ser difícil, pero estáis aprendiendo mucho hoy, Después no decir, tuve una charla de la idea y marché para casa y no me enteré de nada. No, aquí salís muy preparados, pero bien. Si sois capaces de distinguir esto, podéis ir a cualquier parte del mundo y recopilar material, pero a punta pala. Luis Méndez Pidal, en los años 50, encarga de restaurar una serie de templos y cuando llega San Antonio de Vedón, en el Pórtico Sur, había una serie de figurines, unas expresiones originales que veis ahí, hay una mujer tocando el pandero, y al lado interpretó que la figura que hay aquí era una Virgen María con un niño Jesús. ¿Vosotros veis alguna otra cosa ahí? Ahora que estamos en este ámbito de música, ¿qué pudiera tener en los brazos esa figura? Ahí estamos. Entonces todavía esta semilla hace unos 11 años, ahora ya está muy esboreada, no se ve bien. Pero ahí es el brazo, sigue el arco, es la caja de resonancia, y la otra mano cae ahí un clavijero aquí. Con la mayor fe del mundo, él hizo una reproducción y en el pórtico este puso una Virgen María con un niño. Y además, la manera de diferenciarlo es R's. Quiere decir, poner una R para saber que hay una restauración, una réplica. Y muchas personas llegan ahí y tienen fotos. Mira, una cosa mágica, tal cual. Hay que a veces confunde también. Y uno ha aprendido a base de hostias. Así que esta es una manera también de pisar a los demás cuando ve una imagen que hay que mirar, comprobar que sea de época y que lo que tiene.
Hay otra escena más del cazador y tal. Y todo esto también se habla mucho por comparanza con otros templos en donde hay o los mismos taístas o los que representen las mismas cosas. Y el uno está perdido, en el otro consérvase y hacemos la comparanza y ahí aparece. Vamos hacia allá, campanario románico. Mucha gente pasa por ahí, ve una torre, pero no sabe que fue un campanario románico. Se veía un campanario y románico, había campanas o parecido, y tocaban desde ahí para dar avisos al pueblo. Que hay fuego, que vienen los malos, que murió un paisano, que murió una mujer, porque cada toque tiene un código que cuenta a los demás qué es lo que está pasando, y los demás tienen que saber. Entonces, desde este sitio avisándose de muchísimas cosas a la población de Oviedo. Y tengo un trabajín, también inédito, puede ponerse cuando queráis en público, y lo que ya pasamos al campanario gótico, tuve la fortuna de Agustín me moviera para poder subir ahí arriba, que pasé miedo, porque aquí yo estaba, de mira a mí no me toques, había tardes que dices, madre mía, aquí quedo yo ahora debajo de la campana y no me encuentro en la vida. Pues entre las 5 campanas que hay una Alabama que lleva en 219, pesa 833 kilos y está en un santuario todavía desde esa época. Puede ser anterior, porque entre los numerios romanos están un poco surreales, no saben si era un 1 o una L. Entonces cambiaría, sería 50 años más vieja todavía. Esta campana tiene nombre igual que otras muchas, porque ¿qué pasaba? Avisaba. Entonces, si tú ves a alguien que tienes que ir a capturar a un sitio, lo primero que quiere que te avisen con la campana, o tirar la campana abajo para que no avise a nadie. Entonces, muchas campanas tiran abajo. Si necesitabas munición, fundías el bronce y sacabas munición. Entonces, las campanas desaparecían. Ponle su nombre y pon de quién es, por si todavía llegamos a tiempo, recuperarles. Y así pasó en muchas ocasiones. Y han marchado en el barco para América y tiene nombre y es fulanito, para casa, de vuelta, afortunadamente. El sistema que la encuentra, que la sujeta, tiene el siglo XIV. O sea, que cuidadín con subir y a ver lo que pasa. No, afortunadamente ya agarraron el campanario y ahora hay otra cosa. Y ahí tienes unos leones románicos, que son una figurina muy guapa que documenta todavía más la campana. Metemos en el claustro, no voy a contar otro día, os digo, a ver si llegamos al 17 y cantamos a otro día. En el pórtico, en el norte, porque en la zona de este pasillo norte fue construyéndose la catedral poco a poco, en 150 años que echaron. Y aquí vamos a ver unas cosas muy curiosas que os veo que estáis pendientes a qué encontraré, a ver qué voy a encontrar aquí. Hoy estoy en una escena bíblica, los capítulos hay que entenderlos historiados. Si no entendemos qué se cuenta en esa historia, no vamos a entender qué instrumentación o qué puede parecer. Y en este caso lo que se cuenta es la historia de la danza de Salomé. Y esto, Salomé, la de Eurovisión, de tal, no, otros, hubo más Salomés. Entonces este Salomé lo que les pasaba era que bailaba muy bien y era muy curiosa. Y había un rey que se llamaba Herodes, no Juan Carlos, ni ella se llamaba Bárbara, acordado, Salomé, y él Herodes. Y en ese momento cuando la vio, dijo, esta para mí. Y entonces dice, oye, vengo a bailar al palacio que tal igual. Y Herodes venía y dice, vale, sí, pero tienes que hacerme a cambio algo. Y dice, lo que tú me pidas. Y dice, tienes que darme la cabeza de San Juan Bautista. Pero bueno, como digo tuyo. Y el tío acabó convencido porque tanto se empeñó en ella que acabó entregando en una bandeja la cabeza de San Juan Bautista. Entonces, en ese proceso, bíblicamente, representa en muchos sitios, y aquí lo que vamos a ver es precisamente muy esborreado, pero ahora que sabemos todo eso, está Salomé echando el bailín, y aquí este no dice que esté fumando un puro en la boda, en el banquete del palacio de Herodes, sino que tiene una sipla, esos furates de 3 furatos no pueden tener más, porque si no con una mano no puedes tocar, y la otra vez todavía lo que lleva el redondel de un pandero, un tambor, y todavía se aprecia un poquín de lo que lleva el palo, lo que se golpea. Como están historiados estos capítulos, todavía vemos como si fuera un cómic, la acción del movimiento muy bien relacionada con el arte, en el que vemos otra vez a Salomé echándoles vueltas diferentes bailes. En otro capítulo de Aliado de ese mismo ala vuelve a repetirse la misma escena, con lo cual ya tenemos una figura un poquitín mayor de ver y volvemos a tener ahí al simplero con la sipla, y aquí ya se ve perfectamente el mango, el palo y el pandero y a los danzarines alrededor. Como eso da vueltas a muchos sitios, pues también volvemos a tener a Salomé echándolo allí por un sitio y por otro, y una lado muy guapa. Pero ahora voy a enseñaros algo para que veáis lo que me pasó a mí cuando vi esta escena. Cuando llegué a la casa miré, porque yo quería mirar a ver si había algo como aquí. Estos son figuras, ya os digo, hasta el siglo XIII y XIV aguantaron estas representaciones de Salomé con agua en las manos. Lo que tienen, llamámoslo, conocemos a día de hoy por tristes. No son ni más ni menos que una especie de tarrañueles que se tocaron en la mano para adornar el baile. Bueno, pues ahora, ¿qué veis ahí? ¿Dónde está saliendo?
cascarillas. Yo primero me dije, mira, se estaba comiendo unas cascarillas. Pero no, acabamos de encontrar en la representación del claustro de Oviedo la primera representación de un establecimiento de choque o trisques que hay en Asturias. Y no solo en esa mano, sino ahora que ya sois de ver muy bien, en la otra, aunque ya completamente desborreado, vamos a ver también ahí las cascarillas, los cachinos de la parte de arriba que no les comido del todo. Y además, tenemos aquí unos, para que veáis las diferencias en el cómo de tocar, que como tenemos nuestras mayores hoy día, en Asturias, pues los tablines de entrechoque, les ponemos así. Pero en este caso, todavía en la India y en otros países, utilizas este sistema de agarrar y de tocar. Voy a ponerlo para atrás para que lo veáis mejor y interpretéis esto de la mayor manera posible. Bueno, pues esto agarras así y quizás se toque de la mano. Entonces pones una en cada mano. Esto en la India es increíble como toquen y la capacidad que tienen de hacer redobles, de hacer absolutamente de todo con dos tablines de choque. Colóquense en la mano de esta forma y entonces al golpear, y es bastante sencillo, nada más que ya no echar el sitio para que una contra la otra choque bien. No tiene más que esto, pero ya la diferencia en la forma de tocar y cómo todavía está representada en esos figurines de ahí. Bueno, vamos a ver si llegamos a algún sitio para echar unos cantaraes. Y aquí ya os digo otra cosa impresionante, esos campaniles que hay ahí, todavía existen algunos originales que se pueden ver en museos. Otra cosa que me presta a poner, hay 180 representaciones solo en la catedral. Aquí ya os digo que fue un resumín para en otro momento ver más cosas. Aquí hay una escena que hay un gallo que están cocinando, tiene una pota aquí que están haciendo agua, no sé exactamente qué representa, porque son todos animales. Y alguien decía que es la misa del gallo, alguna cosa así, pero no, creo que no. Entonces hay un pito, igual lo veis bien, y aquí tiene una pata, de la pata sale una cuerda y está tocando la campana de un campanario. Otra cosa interesantísima, porque es muy importante saber los códigos de los campanes, cómo se tocaban, si era voleo, si era en par, si era una, si era en tres, todo el mundo codificado musical alrededor de los campanes, que ahí teníamos y pasaba desapercibido. Esta y otra maravilla que hay en el claustro de Oviedo. Esta y una historia de una mujer sentada al yombo, al recostín de un viejo, tocando una laúd. Esta escena medieval, representada en muchos sitios, representa una leyenda que se llamaba de Filis y Aristóteles. Sí, Aristóteles, el filósofo. ¿Qué pinta ahí a cuatro patas y una mujer encima? Bueno, pues eso, si lo queréis ver y conocer de ello, tenéis otro artículo que podéis ver en internet, porque hay una historia muy larga en la que está metido también Alejandro el Magno. Tuve la fortuna de ver ilustraciones en el mundo griego que cuenten la misma historia, en el mundo hindú hay una historia detrás guapísima, y no es la única representación que hay en el claustro, hay tres. Esta otra, incluso hay icono del sadomasoquismo, porque se ve a Filis con la fusta dando ya a Aristóteles, y hay gente que la enganchó como ese icono del sadomaso. Y además, ves a Alejandro Magno que está en el Sol Palacio, arriba del todo, ves una figurina en la cabecina con una manuca ahí, pues yo lo que se cuenta en la historia. Dejo la intriga para que lo busquéis. En la sillería de la catedral, que nos acercamos más, hay una representación más de Filis y Aristóteles, con la fusta y con el montado a caballo. Esta y otra representación fundamental para gente que gusta la danza. ¿Por qué? Porque está en movimiento. Y una danza en corro. Los músicos, las mujeres y los paisanos están hacia la izquierda danzando. Quien pintó esto tenía muy claro hacia dónde se bailaba. Curiosamente en Asturias vamos y podemos las danzas hacia la derecha, cuando casi todo el mundo en Europa va hacia la izquierda. Y en esto queda documentado. En ello va un músico en un salterio, un músico con una curtia, y este concretamente tiene el pie izquierdo, que se ve claramente en esa zona, porque cualquiera que estéis aquí de bailar, sabéis que los pasos hay que ponerlos así si quieres avanzar en esa dirección. El instituto veis los vestimentos como pinen para tirar para la izquierda, y todo ese movimiento, esa acción, plasmóla muy bien el artista. Aquí hay una posibilidad de crear un instrumento, yo creo que no, porque no hay espacio suficiente. Pienso que está representándose algún otro tipo de cosas que llevan en la mano. En concreto, algún tipo de pelo, de pañuelo, alguna danza en la que parte de esa danza era agarrarse a través de alguna cosa y no tocarse directamente las manos, que eso también estuvo prohibido.
libro más conocida, esta liebre gaitera, pues es muy conocida, pero préstame ponerla aquí. ¿Por qué? Porque hay detallinos que si no pasan. Tiene la distribución, el roncón, la piscina de donde sale el sonido del roncón de la gaita, en 3 partes. Nosotros seguimos llamándola prima, tercia y copa. Tercia probablemente porque tercia es entre las otras 2 piezas, pero además tiene anilles entre ellas. Eso es porque la gaita metes en un sistema de espigues y las piezas pueden romperse y peguen con algo. Entonces pones una anillina para proteger que no parta toda la pieza. Si eso rompe solo la anilla, te pones la anilla nada más. Entonces no solo está protegiendo todas las partes de la pieza, sino que en la parte de la base hay una pintina blanca que también puede referirse a que en esa parte había otra piecina de protección, igual hasta metálica, para proteger el puntero que no rompiera. ¿Cuántos gaiteros, Fonso, rompieron el puntero, pegaron un golpín con algo y raja el puntero entero? Ya, otra vez a hacerse a un puntero nuevo. Y además tenía el color verde el fuelle, lo que quiere decir que llevaba vestido, ya tenía vestidos en los fuelles. La iconografía que no se puede recollir solo lo que hay. Un capitel del ala este, ya el último que hicieron, hay el suizo final, están tocando los ángeles estuves, todos los muertos arriba, venga fiesta, y de repente vemos a la tuba tocando la de la derecha, pero en otro sitio tenía que haber otra y no está, pero hay que documentarla. Esa es la iconografía que no está. Esta otra vamos a pasarla porque hay bastante conocimiento de ella y aquí tenía pues, relaciones de artistas, de bandurrieros, una cosa. Y esta sí me presta porque es la tercera y última representación de Salomé. También les hay en el Castro de Lyon, hizo otro trabajo de toda la iconografía que se puede ver en la Catedral de Lyon, hay otros 180 instrumentos también, cosas muy guapas. Y aquí vemos al tamboriteiro, ya muy claramente, y además el tambor tiene los apertones como un tambor de los que conocemos hoy día nosotros, y hacia abajo, como se tradición en Asturias, en la siblata ahí, y a Salomé, que la volvemos a tener aquí, y como está historiado, pues en el mismo sitio tiene que representar la misma escena de Salomé en otro momento. Y aquí había siempre Carlos González que nos decía, pues hay una zanfona y hay una gaita rabil en el claustro del cual. Y venga Gaihuetes y Fonso mirando, y digo, pues yo no veo ninguna. Y cuando me acerqué y más lo veo, lo único que conllevo y que eso puede ser la bandeja en donde iban a poner la cabeza de San Juan Bautista. Porque tenemos que tener en cuenta que ese capitel les representa una escena bíblica concreta. Entonces, eso es lo más probable. Capilla del Rey Castu, ahí tenemos a un rey David tocando una arpa gótica muy guapa. En la sillería hay también una serie de chinchines y cascabelinos que se van a tener en cuenta por esa cosmología que os digo de contar con que los sonidos de los cascabeles espanten lo malo y los bufones y toda esta gente, pues era uno de los elementos que tenían no solo para hacer reír, sino para dar ese color. Sillería de la Catedral de Uvieu. Una pena que desde que el trabajo que hizo Tina y hizo los semillas en esa sillería, cuando yo volví 20 años después, estaban llenos de polvo, mangados en la sala de arriba de la sacristía, que no sé por qué eso todavía no está expuesto y puesto en valor en el propio museo, porque iba a atraer muchas más personas, porque hay unas representaciones guapísimas. Ya no solo estas que se ven gaites y dances de xabalí, los de 8 sabates, sino esta, que es una maravilla. Volvemos a tener de actualidad que tenemos en Asturias, con seguridad, sidre desde hace 2000 años. Y con sidre hay que recordar que no solo se fai de manzana, también de otras frutas que fermentaron. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de que hay un gaitero en un terreno de monte, está al aire libre, y que al lado tenemos un rapaz con una sierra, una zapica, reconocibles a día de hoy. Mi pato había yo sí de zapiques sin sierras, que me lo contaba él, y aquí la tenemos con ese picoroto de una zapica, vasos de madera, y al lado tenemos una figura que cualquiera que haya visto un cantante detonar en cualquier sitio, lo primero que hay que pones así. Y es posible, pues, y como una foto del Chile del otro día. Y está representando una espicha. Y es increíble lo que podemos acabar documentando. Si es en una gocha, en vez de un gocho, está representando a la tierra. Y es una simbología curiosísima. Y también podéis ver otro trabajo de divinidades y goches shabaces que están relacionadas las divinidades con esos goches, y encima si está tocando la gaita, ya, ¿qué más queremos? Aquí vemos cómo citar que la mujer de Pedro Villanueva, San Pedro Villanueva, estaba echando un baile. Porque, siglos después, aquí tenemos a estas mujeres que está con una siblatina de bisel, el músico tocando, y remangando el sayón. No hace falta que sea un baile de hacer muchos parabanes, sino un baile tranquilín. Para eso, levantes el fandorio, como hacía la de San Pedro Villanueva. Vamos a ir pasando a la heráldica. En la heráldica hay una serie de cosas guapísimas también.
en los que topamos Tirso de Avilés, en la obra de heráldica que hizo, metía datos de que había un escudo en el que salíamos bailando. Ya no tenemos el escudo. Y las reinterpretaciones modernas acabaron poniendo dibujos de siete con los trajes folclóricos de que corresponde con la nuestra época contemporánea. Pero en la antigüedad tenían que ser vestidos de otra manera. Pero queda el ejemplo de que en la zona de Siero, el escudo de los palacios, tenía músicos bailando. El escudo de los Ron fueron una potencia. La mitad de la zona, todo el occidente asturiano y del oriente de gallego pertenece a los palacios de los Ron. Tienen escudos en los que hay una torre con un punto tocando la cuerna o la corneta y un lema que decía: a este son comen los de Ron. Y que era porque decían que protegía a toda la gente y que eran los que pagaban a todo el mundo. Todo el mundo estaba bien con ellos porque los mantenían. Entonces, tenemos Grandas de Salime, cerca en Santa María, uno de esos escudos todavía vivo. Hay un paisano que se llama Sarandeses que hizo un primer trabajo de heráldica, anduve detrás de todos los sitios, en Piantón hay otro escudo, sé más o menos a casa donde está cerrada, no creo si llegaremos a recuperarlo. En Santuñao, en Allande, hay otro escudo de una casa que me hizo mucha gracia, vea cuántas acuerdes, cuando llegamos allí, había un paisano, dámelo, oye, por favor, queremos entrar a hacer una foto de tal, vese desde ahí. Digo, vale. Muchas veces, pues, realmente les puertas y ustedes están focico con ellos. Después conseguí con la cámara y hice un facela y para marchar despedirme. Muchas gracias, ya hice la foto. Entonces, si vas para la zona de Pezós, en el propio Palacio de los Ron, tienes también una representación muy guapa y aquí tenemos otra anécdota preciosa. Estos trabajos, como veis, son de muchos años, conoces a mucha gente a bater las puertas, tienes vivencias. Lo de hacer la foto no es por tener solo el documento gráfico, y es por las vivencias que tienes alrededor del viaje, del asiento, de todo, y por eso me presta. Entonces esta paisanía dentro del palacio tiene un retablo del siglo XVII que yo sabía que tenía esto. Entonces pregunté yo, oye, por favor, ¿podemos entrar? Sí, pasan ellos. Y entonces contóme, cuando me enseñaban el retablo, ellos tienen un poco prao, y decía, mira, este escudo y es de verdad, porque estos dos árboles son estos dos que hay aquí. Claro, del siglo XVII aquellos árboles no podían ser, pero lo guapo de la transmisión y la tradición oral y es que ella todavía creía que esos árboles de ahí eran los del escudo. Y eso puede transmitirse durante muchísimos años, ¿no? El propio escudo de Pezós y el diseño del siglo XIX, y hasta de Benuma, es que hay personas que propuso que agarraran el escudo de los Ron. En la zona de Barres, en Castropol, también tenemos otro ejemplo. En Taladriz, ya está Taladriz para hacer una semilla y que no encuentres las llaves de la paisana, no puedes imaginar, para poder llegar a través de ahí 2 horas y pico de coche y volver con las manos vacías y un poquillín de vino de Ibias, que eso también presta. Y aquí tenemos otro escudo, ese en madera, que gracias al propietario actual del palacio pudimos ver, fotografiar, ves un poquillín, ya muy esborreado, la torre en colorado y el músico ahí en colorado. El palacio por dentro, si tenéis la oportunidad de estar paisando por ahí, que siempre está en la puerta jubilado, y os deis a ver el interior del palacio y es espectacular. Tiene una bodega con una puerta tallada con un tetrasquel que tendrá más de 200 y pico años, un horno, bueno, no os va a hacer volar, que si no. Y hay pues otras cosas que me llamen la atención. Hay 20 y pico años que hice un catálogo de objetos de la zona y aparecieron, había una placa en la iglesia de Cecos que está al lado y un cofre que hoy día están desaparecidos. A veces los encuentro en el Museo Catedralicio, pero mucho me temo que son de esas cosas que están perdidas en la iglesia y alguien les falla desaparecer. Primer libro impreso en Asturias, Breviario Betensis, 1556. Tuvo como 2 años para hacer esto. Si leéis la historia de cómo se hizo este primer libro, y es para hacer una película. Hay cosas interesantísimas, de comedia, de muertes, de todo lo que pasó alrededor de poder conseguir imprimir este breviario, en el que entre las muchas follas que hay entre los medios parramais aparecen también instrumentos, clarines, chirimíes, laudes, hay una serie de trompetes en ese, de cánticos, y una que me prestó mucho, que por cierto es el rey David, es el arpa, la corona, y la figura está en chancleta. Esto es muy cercano, yo anduve en casa todavía ayer así, ¿sabéis los zapatillas como los tiempos como una imagen que me prestó mucho por la cercanía. Otra historia de Juanjo Arrojo, que a veces anda por aquí. Gracias a Juanjo Arrojo, como os decía, 4 bollos más que 2, y dime, hay un gaitero en la iglesia de Salvador de Moro. Lo primero, ¿dónde y eso? Ay, sí, usted búscalo. Bien. Hay señores que están en sitios que si no llegas por estos trabajos no vas nunca, ni conoces sitios guapísimos.
San Salvador devolvió un sitio especial porque, como todas las iglesias de San Salvador, son esos espacios entre los que los caminos que peregrinaban, entre 20 y 30 kilómetros, había un San Salvador. Y ahí sabían que éramos gasolineros. Tengo para llegar hasta la próxima gasolinera, y ahí reposto, o duermo, o como. Y esos templos que viven en San Salvador son parte del camino. Entonces, con Ribesella había la ría y había sitios que no se pasaba, metiste por el interior y por ahí pasaba siempre y había una iglesia donde dormir. En esa iglesia hay unos frescos que no están bien datados, pero gracias a saber que eso hay un serpentón de las primeras representaciones de Europa, además, curiosamente, podemos datar a la segunda mitad del 16. También tenéis un trabajito para consultar, ya veis que hay todo. Esta otra que me prestó mucho porque yo estoy viendo ahí al guitarrero de ACDC. Este es el siglo XVI, ya primera representación de una guitarra así curiosa que tenemos, y ahí veis precisamente ese rojo fuego, la que están echando una piecina de Highway to Hell. Vamos a ir haciendo algo de musiquina, porque como decía un amigo que tenía el profe que decía Fernando Romero, decía, ahora relax, que os veo agarrados a la silla, como cuando fui a ver la primera vez la segunda película de Alien, que estábamos todos así agarrados, hasta que acabó nos soltamos. Pues entonces aquí, tales, iconografía en una madera, en el guiño de un orlo de veneros que lleva el siglo XVI, podemos ver como si este instrumento que hay ahí, ponemos un peguillo encima y lo tapamos, y en cuerdas yo creo que hasta sonaría, sería una cosa guapísima. Bueno, pues eso es lo que damos en Asturias sin llamar, y conocemos con mucha razón, bandurria. Hay algunos trabajos en nuestros libros, podéis verlo, y también en internet cómo hacer una. La bandurria y ese instrumento que tengo ahí, y podemos saber que llega la abuela, el inicio, el origen de lo que después conocimos como organistrum y como zanfones y gaitas de rabí. Eso también tengo un trabajo que podemos presentar cuando os dé tiempo, y esta es la primera representación del año 1050. Todavía no había representaciones de organistrum de entre dos personas con una mayorena. Sin embargo, ya tenemos bandurrias puestas en esa dirección que os decía, con lo cual tiene que ser anterior, y además la circunstancia que será musicalmente los dos, vamos a ver personalmente ahí. Vamos a poner un poquitín de Youth y voy a sentarme ahí y cuéntaos esto. En esta imagen que hay ahí, Fernando, ¿qué nos puede dar la Youth para ver ahora aquí un poco más? Está por ahí frente a la Youth. Mientras voy contando pues algo. Esta semilla está hecha en Buenos Aires. Ocurrió en la familia de Mari Carmen Calvo. Uno de los antiguos bandurrieros, que como se llaman los que toquen la bandurria en Asturias, es este instrumento que está hecho de una pieza como una madreña, y lo que ponemos es un parche arriba, y con este charro externo que es un rabín, que fue lo que nos dio muchísimo que pensar. ¿Qué diferencia había entre un rabén, un rabá y un rabín? La etimología, no, es que los rabás son, claro, son persas, esto viene del mundo oriental, y yo vengo a investigar. Y el rabín, pues el rabín, solamente tiene que tener otra etimología, ¿de dónde vendrán las palabras rabín? Pues me iba a dar vueltas, hasta que alguien me dijo, el rabín tiene que venir del rabo, efectivamente. Pues entonces ya tenemos otra etimología, otra palabra y otra historia para el desentorque de este instrumento. El rabín, el rabo, y está hecho con la cola. Normalmente en la tradición ya la de el caballo, porque la yegua mese para atrás y alrededor que va a tener el rabo, estropea pero mucho más. Entonces ya en la tradición ya se da la Perú de mucho más. Entonces, con estos cuerdes del frotes y tres cuerdas al mismo tiempo, el caballo en esta pieza y el plan, y por eso y el plano, para que froten los tres al mismo tiempo. El mismo concepto musical que después tendría un organista de tres piezas. Tres cuerdas, dos con los que se hace melodía y un bordón. El bordón no es un sonido que exista en el mundo oriental que os guste, sino que os gusta hacer la música más salteada. Y aquí un gregoriano, toda una tradición musical anterior que nos lleva a gustar de un sonido roncón, como puede tener la gaita, como puede tener el organisto y otros instrumentos. Entonces, cuando esto ya en nuestras manos, no se sabe muy bien por qué, en la zona de Casu y todo por ahí, pues podemos encontrarnos con la magnífica tradición de la bandurria asturiana. Y además voy a haceros una piscina para que veáis la importancia de la hemorragia, porque este instrumento, lo que voy a tocar aquí, lleva tocándose aquí por lo menos 300 años. No pasó a ningún otro instrumento, quedó aquí en este repertorio. Y gracias a que, por ejemplo, David Caballí, uno de los últimos bandurrieros, lo oyó a alguien y lo fue transmitiendo de la misma forma, de la misma manera, repetir lo mismo. La tradición conlleva eso.
Entonces, esto que vais a oír aquí ahora tiene una particularidad para poder tratarlo. Digo, ¿tú cómo sabes eso? Pues no lo sé porque sí, aprendo porque observo y pregunto. La música a día de hoy solemos hacerla pareada, quiere decir, una melodía empieza talarirorarorirorarorí, talarirorirorirorarorá, una acaba para arriba y una acaba para abajo. Y como mucho podemos repetirla otra vez, talarirorarorirorarorí, talarirorarorirorirorá, y pasamos a otra cosa. Cuando yo escuchaba las tintes del bandolero, del caballín, que al principio solo ya... ¿qué está tocando? Pues el tiempo vas poniendo la oreja y va apareciendo cosas. Entonces de repente di cuenta que este hombre, en esta pieza en concreta, en las grabaciones que hay, en vez de 2, repetía 3 veces. Cuando una persona repite 3 veces la melodía, estamos hablando de un concepto musical del siglo XVII y principios del XVIII, porque después ya se pareó todo. Lo que estamos aquí, en algunas tradiciones en Sardina, también siguen haciéndolo melodías, repitenles 3 veces. Entonces esto quiere decir que lo que alguien escuchó y repitió aquí de la misma manera, 200 y pico años tiene. Y además puede ser una piscina, ahora que estamos en un salón, que me acaba de recordar una cosa. Aquí vivió Anselmo González del Valle, no sé si reconocéis la figura de él, era impresionante. Tenía 7 pianos en una sala, según la tesis de Fidel Aurea, y venía Pin de Pría y una serie de personajes asturianistas a cantar y a tocar música. De hecho, él tenía la mayor colección de partituras conocida, más de 30.000 a principios del siglo XX. El legado de él está perdido por una fundación de Cataluña, a ver si en Manuel Alfonso recuperemos algo. Tenía piezas a piano de 70 propias, La Gavota del Banco, Mazurca de la Pola, tenía composiciones basadas en cosas de Asturias. Pues igual era esta la sala donde tocaban, no lo sé, pero estaría mucho tocar aquí en ese ámbito. Y lo que voy a tocar en ese ámbito, en Palaciego, estos bailes que vemos en películas del 18, en los que hay una pareja o 4 que van bailando, se intercambian, o pasa a otra, porque la música va dando ellos el aviso. Y ya saben cuándo tienen que cambiar. Si son partes de 3, pues saben que hacen 3 pasos, y el cuarto tienen que cambiarse con el de enfrente, o cruzarse con otro pasillo. Pues en esta melodía, ahora que os lo cuento, como en la iconografía, vais a reconocer ese tipo de cosas. Entonces, la melodía van en 3, y voy a hacer una serie de cosas que veis como voy a pausar. Voy a darme el aviso, ahora empiezo, cambio de parella y voy para otro sitio. Mira. Porque os decía que hay mucho trabajo, hay 300 y pico imágenes y quedamos todavía, imaginemos, toda la pintura del siglo XVII, XVIII, XIX hasta los nuestros días, y voy a pasaros ya a contaros, a ver si veo aquí las diapositivas, para poneros un par de ellas. Sí, aquí creo que se pueden ver. ¿Lista? No responde. Sí, sí responde. Está el explicador. Bien. Como dice tu más que sobre que no que falte. Así que ahí tenéis un montón de cosas. Y podemos quedar para la próxima, para enseñaros
toda la bayuda todavía queda de iconografía que lleva abunda. Además, cuanto más nos acercamos a nuestro tiempo, pues más vamos a topar. Bueno, pues a ver si encuentro, si esto va bajando y vemos lo que hay ahí. Bueno, yo como os conté, mira ya a Ángel González en Maragato en un cuadro con la mano, igual que estábamos en la talla, cantando ahí a la pipiona. Es que me emociono. Mirad, Evaristo Valle, un tamboritero, una procesión de Antrosio, la calabaza, que tanto se anda, no, la calabaza, y no, es que eso de América, de Halloween. Pues a ver, ¿dónde vio Evaristo Valle entonces a la Ruperta que tiene este hombre aquí montada con el tamboritero y la cuerna de pueblo en pueblo haciendo la procesión bajo palio ahí? Bueno, más cosines que vamos a ver ya lo último, a ver si encuentro Concha de Carolina de Castillos que hay. Ah, aquí está, María Galán Carvajal. A ver dónde vio ella esta estatuina con una rabilera, con una gaita rabel, con una tocando la zanfona, que es lo que quiero presentaros ya para acabar, porque gracias a Santi Calella, el gaitero, que me contó hace tiempo que en la escolanía de Coadonga, que había un lenguaje, había un pintares ahí, una gaita y no sé qué otra cosa que había visto allí. Entonces, con el tiempo, acabó dándose cuenta que lo que había allí era una gaita de rabí, junto con ello. Y precisamente el pintor de esto fue Paulino Vicente, que en un momento determinado contrataronlo para reponer cosas por diferentes sitios, y entonces pintó esta gaita rabí. Al lado, en la parte de arriba, en otro sitio de Sales de Coadonga, tiene también otra gaita pintada. Esta es una réplica, pero el original está un poquitín deteriorado y pusieron un panel encima con esto pintado lo más parecido posible. Entonces, bueno, con esto voy a despedirme y quiero tocar una piscina con la zanfona, que cantéis conmigo. También, si queréis, podemos poner la luz. Y al mismo tiempo quiero poneros el último cartel que topé relacionado con iconografía musical, que es algo que todavía no pasó y a lo que estáis invitados. Pues daos cuenta, todos los días actualizando y poniendo esto al día. Entonces, para que veáis que la iconografía sigue viva y podemos hacer fiestas y tener la presencia musical de instrumentos desde hace 30 y pico mil años hasta ahora mismo, pues con este tipo de instrumentos que tienen ya una antigüedad milenaria, todavía podemos disfrutar y cantar, incluso si no la sabéis. Es posible, ¿cómo voy a cantar? Acabáis de encontrar cuadros y cosas que no sabéis si fuisteis capaces. Pues ¿cómo no vamos a ser capaces de cantar? El ejemplo de siempre. ¿Acordáis de Maciel? Maciel, voy a contaros la historia verdadera que contaron unos familiares de ella. Cuando salen aquí y la presenten al Festival de Eurovisión, a la batuta el maestro Augusto Aguero. ¿Qué tal, no? Y chan, 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 llega ahí con aquel con ahí delante el micrófono, quedó en blanco. Y solo se quiero decir, la, 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 la. Y ganó. Entonces, si ella fue capaz de olvidar la letra de ganar, yo creo que vosotros y vosotros aquí podéis cantar también, por lo menos como él. Entonces, incluso hasta conocéis el cantarín, porque yo un cantarín que yo escuchando un día unos discos de música del norte de África, del Atlas marroquí, pues cuando llevaba 14 o la 15 pieza, ya me parecía que entendía el árabe. Madre mía, ya los entiendo. Y estaba uno cantando, en el campo nacen flores. Esto no puede ser, no puedo ponerlo. Si está cantando el campo nacen flores, ¿esto cómo que? Pues sefardí. Amigas y amigos, hay canciones que pasaron 500 años la frontera para el otro lado del charco y quedaron allí en el Atlas marroquí y siguen cantándoles prácticamente igual que les cantamos nosotros y que les conocemos. Entonces, con ella voy a despedirme. Quiero ya de mano daros muchísimas gracias por venir, por la atención y convocaros para en otro momento, el jueves que viene, para la charla de Chus Solís y el Riego Jogar, que va a también ser otra maravilla, y en el futuro para que sigamos conociendo cosas que hay en esto. Y cantamos esto. Y el campo nacen flores, y el campo nacen flores, y en la mar nacen corales, y en la mar nacen corales, y en mi corazón amores,
Yo creo que se puede decir con toda legitimidad o inventar un título que podría ser Dani o la pasión. Es evidentemente que fue una charla muy interesante, muy sugerente, muy documentada y profundamente apasionada. Es un personaje que hay que controlar porque esto es material explosivo y no hay que perder que ciertas inflexiones y ciertas características son estrictamente playas. Y el chichón y nótase. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Y una pequeña reflexión final, una tontería. Tenemos conservatorio y tenemos especialidad de musicología. Bueno, echa uno de menos que haya gente procedente de los lugares aquí, una conferencia tan instructiva, tan específica. Pero bueno, estamos curados de espantos, porque aquí nos hartamos de las conferencias de prehistoria y de arqueología y los alumnos de la facultad, pues, con el teléfono móvil tienen de sobra. Muchísimas gracias, buenas noches, otras gracias a Dani. Cualquier día que haga por aquí otra vez, tendremos que controlarlo un poquitín, que no se nos desmande, porque el problema que tiene, o la ventaja, es que lo pasa como los indios. ¿Por qué no pasa como los indios? Es decir, porque los indios, cuando los veíamos en las películas de Hollywood, danzaban continuamente. Y claro, en la cultura tradicional caucasiana y anglosajona, era poco serio dar saltos alrededor de una hoguera y gritando y tal, pero se entendía que lo estaban pasando extraordinariamente bien. Bueno, buenas noches. Hasta la próxima semana, el jueves que viene, habrá otra conferencia que esperemos, no sé, si pueda tener este nivel y no sabemos si tampoco va a tener esa capacidad interpretativa y representativa con la que cumple Dani perfectamente. Muchas gracias, Dani.